Bueno, iglesia, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con esta serie llamada En mi lugar y hoy estamos con el cuarto mensaje de esta serie. Recordemos que estamos dividiendo el mensaje en dos partes. La primera parte del mensaje la damos de 10 a 11 y la segunda parte después de la alabanza de 11 y 10 a las 12. Entonces, para que estemos ahí conectados, y hoy vamos a continuar con Mateo capítulo 27 de los versículos 27 al 56. Ténganlo ahí en su Biblia. Abran el capítulo 27 de Mateo, ténganlo ahí listo. Y en un momento vamos a darle lectura a este pasaje. Pero para empezar y para profundizar un poco más en este mensaje de hoy, quisiera hacerles una pregunta para que reflexionen en ella. ¿Sí? No vamos a tener tiempo como para dialogar mucho en ella, pero podemos cada uno reflexionar en ella, a ver qué ha pasado con esto. Y la pregunta es esta: ¿alguna vez ha pasado que tú y otra persona entiendan algo de una forma distinta, que parezca que hablaron de cosas diferentes? ¿Ha pasado eso alguna vez en su vida? Tal vez con otra persona que están tal vez estudiando un pasaje de la Biblia y una persona entiende una cosa, pero tú entiendes otra muy diferente. Y ustedes hablan y parece que estuvieran hablando de cosas diferentes, pero es el mismo pasaje, es la misma enseñanza, pero tú lo entendiste de una forma muy diferente a como lo entendió la otra persona. Un ejemplo más ilustrativo para esto es preguntarle a 4 personas que no ven, a 4 personas ciegas, cómo es un elefante. Las 4 personas pueden dar un punto de vista diferente, cada uno puede dar una respuesta diferente para esta pregunta. Y hoy vamos a hablar del acontecimiento que se ha interpretado de la forma más divergente que cualquier otro evento en toda la historia. Y es Jesús siendo tratado de la forma más divergente debido a las habilidades que él tenía, debido a todo lo que él mostraba que era él. Y esto se convirtió en una gran amenaza para las personas que eran líderes de la sociedad en ese momento, y ahora, ¿sí? Ahora Jesús sigue siendo una amenaza también para todos esos líderes de la sociedad. Entonces, vamos a analizar este tema, este acontecimiento de por qué fue tratado de esta manera. Y tenemos muy claro que ya muy pocas personas debaten si Jesús murió o no. Ya muy pocos debaten eso, son muy poquitos los que se atreven a decir, no, es que Jesús no existió, porque ya es comprobado, ya muchas, en este tema de la arqueología bíblica, estos hombres se iban con una Biblia en la mano y con una pala en la otra mano. Muchos eran para averiguar que, y como para decirle a la gente que Jesús no había existido, pero excavando y estudiando y escudriñando todo, se dieron cuenta que sí existió, y ahora ya muy pocos debaten sobre la muerte de Jesús. Pero esa no es la razón del debate. La razón del debate es la razón por la que murió Jesús. Eso es lo que debaten las personas. Como por ejemplo Gandhi, este maestro hindú de la India, escribió en su autobiografía de 1894 de esta manera. Él dice así: puedo aceptar a Jesús como mártir. Su muerte en la cruz fue sin duda un buen ejemplo, pero que hubiera algo más en su sufrimiento, como morir como sustituto de los pecadores, esto mi corazón nunca podrá aceptarlo. Y como este hombre Gandhi, como otros maestros también importantes que han movido muchas masas, hay muchas otras personas o mucha gente que interpreta las cosas a su antojo, ¿sí? Que interpretan
cosas que no son de una verdad, ¿cierto? Entonces, muchos no son tan directamente hostiles como lo ha sido Gandhi, como lo han sido otros hombres. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a recorrer los momentos reales de la crucifixión y ver qué pistas nos pone Mateo sobre por qué ocurrió, por qué pasó así de esa manera. Y luego, después de que vamos a ver esto, esas pistas que nos puede dar Mateo, vamos a hacer lo que hemos hecho las semanas anteriores. En la segunda parte, como les decía ahorita, vamos a ver cómo las respuestas de las personas que rodean este evento de la crucifixión nos dan retratos de cómo respondemos a Jesús hoy en día. Y ahora vamos a leer entonces el pasaje completo, Mateo capítulo 27, del versículo 27 al 56. Y quisiera pedirle el favor a alguien que me lo pudiera leer. Yo le paso el micrófono y lo lee en voz alta para todos. ¿Quién levanta la mano? ¿Sonia? Mateo 27, del 27 al 56. Bueno, sí, como me escogieron lo voy a hacer. Mateo 27, del 27 al que... Listo, dice. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele a él, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido
se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muchas gracias a Sonia por darnos lectura de este pasaje de Mateo capítulo 27, del 27 al 56. Entonces, les invito a que estemos ahí en el capítulo 27 y vamos a revisar este versículo 27. Dice: primero, toda la compañía, como lo dice este versículo, eran más o menos 20 o 30 soldados que rodeaban a Jesús como una turba, pateándole, golpeándole, burlándose, como los más crueles acosadores rodeando a un niño indefenso, tal vez en el patio de juegos de un colegio. Y estaban disfrutando de ese dolor que le golpeaban y no descansaban hasta que quedara como inconsciente, hasta que apenas estaba consciente. Y cuando terminaron de golpear a Jesús, Jesús apenas podía levantarse, estaba cubierto de saliva, lo habían humillado y estaba temblando de dolor. Pero luego, esto pasó, bueno, ¿cierto? En la parte como de ser crucificado. Y en esta parte de ser crucificado, solemos pasar por alto todo esto que acabamos de leer, todo esto que les acabé de decir, que lo rodearon todos estos soldados para golpearlo, para escupirlo. Todo esto solemos pasarlo sin mirar todos esos detalles. Pero esta parte también es cruel, también es igual de cruel, también es igual de aterradora como lo es la crucifixión. Todo esto hacía parte de la crucifixión. Entonces lo crucificaron, ¿cierto? Ser crucificado abarca todo eso. Empezaba desde esos golpes, empezaba desde esos insultos. Todo era como preparando un terreno para ser crucificado en esa cruz. Entonces, así empezó eso. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él, alrededor de él a toda la compañía. Luego le azotaron. Y como les decía, todo el proceso de crucifixión había sido diseñado para hacer pasar a alguien por los peores tipos de dolor sin matarlo. Y rápidamente, ni dejar que perdiera el conocimiento. O sea, le hacían por tanto dolor, le hacían pasar por tanto sufrimiento, por tantos castigos, pero no se permitían matarlo, ¿sí? Ese dolor que le hacían sentir no era para matarlo, era como para prepararlo a algo mejor. Los persas habían inventado este tipo de tortura y los romanos lo perfeccionaron de esta forma. Les voy a compartir un artículo que describe el proceso de azotar y por qué funcionaba como lo hacían estos hombres. Dice así: usaban un látigo corto llamado flagrum o gato de 9 colas, con varias tiras de cuero trenzadas, con pequeñas bolas de hierro y astillas afiladas de hueso de oveja en distintos intervalos. Vamos a dejarlo hasta ahí un momentico y vamos a entender cómo era este látigo con el que estaban azotando a Jesús. Flagrum, que significa flagelación, era un látigo más o menos con un palo, más o menos de este tamaño, como este control, ¿sí? Que podía sostenerlo así empuñado. Y de ese palito salían varias tiras trenzadas con bolas en las puntas que tenían huesos de oveja astillados, eran huesos muy filosos. Entonces con esto era que le iban a dar el azote a nuestro Señor Jesucristo. La víctima era desnudada y atada con las manos bien arriba a un poste,
con la idea de que la carne de su cuerpo quedara estirada para que se rasgara fácilmente. Además de esto, 2 soldados, uno a cada lado, se alternaban los golpes para darle una paliza. Su objetivo era debilitar a la víctima hasta un estado casi de muerte o inconsciencia. Este artículo dice también que a medida que los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de hierro causaban contusiones profundas y los huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos de la víctima. Finalmente, las laceraciones del látigo desgarraban los músculos esqueléticos subyacentes y producían cintas temblorosas de carne sangrante. Y un poco más adelante, si nos podemos adelantar ahí en Mateo capítulo 27, versículo 31, dice que después de burlarse de él, terminaron con todo ese azote y le despojaron de la túnica, le pusieron su propia ropa y lo llevaron para crucificarle. Después de haberlo golpeado, después de haberlo escupido, después de haberlo humillado, le quitan su túnica, la que le habían puesto, le ponen su propia ropa y lo llevan para crucificarlo. Pero no para ahí todo esto, porque la viga que estaba cargando Jesús de esa cruz pesaba más o menos unos 100 kilos. Imagine usted cargar 100 kilos después de que lo golpeen hasta casi matarlo. ¿Cómo va usted a imaginarse que va a cargar 100 kilos después de estar tan débil de esa golpiza? Pesaba más o menos unos 100 kilos. Y en la espalda le habían colocado una placa colgada del cuello que indicaba su crimen. Y esa viga en sí habría sido reciclada, lo que significaba que aún apestaba a la sangre de otras víctimas que habían pasado por esa tortura también. Estaba tosca y llena de bordes irregulares y astillas salidas que tal vez causaban mucho más dolor en la espalda de nuestro Señor Jesucristo y en su cuerpo. Después de esto lo pasearon por las calles ante las multitudes que lo abucheaban con 2 soldados romanos, 2 adelante y 2 atrás custodiándolo. Pero muy a menudo en esta caminata ante estas multitudes, alguien de la multitud se metía y le daba puñetazos o le escupía al pasar. Le obligaron a llevar esa cruz. Pero Jesús estaba tan debilitado por la paliza que finalmente, ¿qué pasa con él? Los que ya conocemos un poco qué pasó ahí. Se desploma, ¿cierto? Se cae porque no aguantaba más. Y un hombre cualquiera que estaba entre la multitud fue elegido ¿para qué? Para que le ayudara a cargar esa cruz. Y aquí va una pregunta que también es importante. ¿Por qué Mateo? ¿Por qué creen ustedes que Mateo incluye el nombre de este hombre ahí? ¿Sí saben de quién estamos hablando? Del hombre que le ayudó a Jesús a cargar la cruz. ¿Por qué Mateo incluye el nombre de este hombre? De Simón de Cirene. Mateo, y la respuesta para esa pregunta es que Mateo nos está dando testimonios presenciales y por eso decide ponerlo, porque a este hombre le conocían, porque en el Evangelio de Marcos 15, 21, va un poco más allá y nos indica que Simón de Cirene fue el padre de Rufo. Pero ¿por qué también nos dicen el nombre de su hijo? Porque evidentemente el nombre de Rufus significaba algo para todos los lectores que estaban leyendo en ese momento, le reconocían. Y fuera de eso, Pablo también hace un saludo para este hombre en Romanos 16, versículo 13. Y esto lleva a pensar, y los estudiosos piensan, que tenemos muy buenas razones para pensar que ese es el mismo Rufo. ¿O por qué incluir el nombre en el libro de Mateo si la gente no le reconocía?
¿para qué si hubiera tomado Mateo la tarea de escribir el nombre de Simón de Cirene? Nos estaba dando testimonios presenciales de que si fue así como sucedió. Y eso nos lleva a corroborar un poco más esta historia, ¿cierto? Vamos a pasar también un poco más adelante, Mateo 27, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. En hebreo la palabra latina es calvaria, de donde proviene la palabra calvario. Y los historiadores especulan que era un acantilado en una ladera que parecía un cráneo. Y el texto nos dice que Jesús prueba ese vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, ¿qué hizo? No quiso beberlo. No quiso beberlo. Pero ¿por qué Jesús no quiso beber esto? Se negó a beber esto, el vino mezclado con hiel. Porque en ese tiempo, esa mezcla de ese vino mezclado con hiel era un narcótico popular para esa época. Era como un analgésico. Pero ¿por qué Jesús lo rechazó? ¿Ustedes por qué creerían que Jesús rechazó tal vez algo que le iba a ayudar a no sentir tanto dolor? ¿Por qué creen que Jesús rechazó eso? Ajá. Así es, Marta. No es que Jesús estuviera en contra de los analgésicos, ¿cierto? Solo recordemos lo que estábamos hablando hace un par de semanas, mientras caminábamos por esa historia de Jesús en Getsemaní. Hablamos que la razón por la que Dios le dio a Jesús un vistazo de lo que iba a pasar en la cruz era para que entendiéramos, para que supiéramos que Jesús iba a ese calvario, que iba a ese sacrificio voluntariamente, sabiendo perfectamente lo que estaba a punto de experimentar, para que pudiéramos entender aún más claramente la profundidad de su amor por cada uno de nosotros. Por eso no recibió esa mezcla de vino con hiel, para demostrar ese gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Jesús estaba demostrando la profundidad del amor de Dios por nosotros y tuvo que soportar todos los horrores de la ira de Dios para librarnos a nosotros de esos horrores. Así es como pasó. Y esto es muy importante también, y espero que estén atentos a esto también. El valor que le damos a algo se muestra con lo que estamos dispuestos a sacrificar por ese algo. El valor que tú le das a algo está en lo que tú estés dispuesto a sacrificar por ese algo. Ahí es donde está el valor de ese algo. Y Dios nos mostró el valor que Él nos dio a nosotros, el valor que teníamos para Dios. Él nos lo estaba mostrando porque estaba dispuesto a sacrificar su único hijo por cada uno de nosotros. En el versículo 35, bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Dios nos mostró el valor que nos dio por lo que estuvo dispuesto a sacrificar por nosotros. Fue todo. Y en el versículo 35 dice de esta manera: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y un erudito lo explica de esta manera: así funcionaba la crucifixión.
Recuerda que estaba diseñada para mantener a la víctima con el mayor dolor posible durante el mayor tiempo posible sin que cayera en shock. Incluía lo siguiente: mareos, calambres, sed, insomnio, hambre, fiebre traumática, humillación y vergüenza, heridas punzantes, tendones desgarrados y muchas cosas más. Y la forma en que mantenían consciente a la víctima, en este caso a nuestro Señor Jesús, la forma en la que lo mantenían consciente era haciéndole pasar por ciclos de dolor. Cuando una cosa estaba a punto de hacerte desmayar, o cuando algo estaba a punto de hacerlo desmayar, la crucifixión lo hacía cambiar a otra cosa que lo mantuviera consciente. Y así funcionaba la crucifixión. Y estén muy atentos a esto que les voy a compartir, de cómo nos lo explica este erudito, de cómo era la crucifixión. Y recordemos, como estábamos hablando ahorita, la crucifixión no es solamente que vimos a Jesús ahí en la cruz y ya. La crucifixión abarca todo esto que estamos hablando. Y así funcionaba. Primero, lo colgaban suspendido por los brazos, los pies clavados para que no pudiera sostenerlo o servirle de apoyo, suspendido por clavos en las muñecas, hombros y codos se desarticulaban. Estaba colgado, los codos y los brazos se desarticulaban. Mientras colgaba, no podía respirar y empezaba a asfixiarse. Esto no solo causaba un gran dolor, sino que casi de inmediato los calambres se apoderaban de los músculos. Desde la posición colgada podía respirar, podía aspirar aire hacia los pulmones, pero no podía exhalarlo. Así que en ese momento en que se sentía que ya no podía aguantar la respiración, se levantaba un poco para tomar otra bocanada de aire y bajaba de nuevo. Y eso pasó y eso padeció nuestro Señor durante 6 horas. Jesús se alternaba entre un dolor punzante y la sensación de asfixia y de pánico. Cada vez que se levantaba o se dejaba deslizar, su espalda se golpeaba o se laceraba un poco más por esos latigazos que le habían dado. Y el músculo y los huesos se desgarraban también mucho más por esa viga central que estaba en su espalda. Y al final, ¿qué pasaba con la víctima? Se rendía, moría, tal vez asfixiada o tal vez por desangramiento. Y eso era lo que nuestro Señor Jesucristo señalaba cuando estaban en la última cena, cuando Él tomó el pan y la copa y dijo: esto representa mi cuerpo roto por ustedes, mi sangre derramada por tus pecados. Esa fue la copa de la ira de Dios contra nuestros pecados. Recordemos quién estaba cargando todos esos pecados en esa cruz. Solamente Él pudo hacerlo. Solamente Jesús tenía el poder de cargar con todos esos pecados de la humanidad. Y por eso resistió, y por eso le tocó beberse esa copa de la ira de Dios contra nuestros pecados. Isaías capítulo 53 versículo 5, si lo pueden buscar también en sus Biblias, dice de esta manera: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Pero la gente, no nosotros, espero que no nosotros, ¿cierto? Pero muchas personas pueden pensar de esta manera y pueden preguntarse: bueno, todo eso es realmente conmovedor, todo eso fue muy bonito, muy lindo, todo ese sacrificio, pero ¿qué tiene que ver todo ese sufrimiento con mi pecado? Y muchos pueden pensar de esa manera, muchos piensan de esa manera. Pero el verdadero perdón siempre tiene un gran costo. El verdadero perdón siempre es costoso.
Por ejemplo, si yo te presto mi moto, o alguien nos presta un carro y lo dañamos, lo estrellamos, lo destrozamos, ¿qué pasa? ¿Toca pagarlo o no lo perdonan? Toca pagarlo, ¿cierto? Hay que pagarlo. O digamos que alguien viene y me calumnia a mí, ¿cierto? Miente sobre mí, arruina mi reputación. ¿Cómo puedo responder a eso? Yo podría responderle con la misma moneda. Podría hacer que se dañara la reputación de esa persona también. Y eso me haría sentir a mí satisfecho tal vez. Tal vez diría, bueno, ya hice justicia por mi parte. Ya le causé dolor a esa persona también como me lo causó a mí. Pero ¿qué pasa si de pronto elijo perdonar a esa persona que habló mal de mí, que me dejó por el piso con todos? ¿Qué tal si yo elijo perdonar a esa persona y no responderle de la misma manera? ¿Qué pasa con el dolor? ¿Para dónde se va? ¿Cómo dice María? ¿Pero de quién? ¿Cierto? Se absorbe, ¿cierto? Lo absorbí. Cuando decidimos no pagar con la misma moneda, estamos absorbiendo, no es que el dolor se vaya naturalmente, no, estamos absorbiendo ese dolor por el pecado que cometieron otros contra mí. Si alguna vez has tenido que perdonar a alguien, no sé, yo creo que hemos pasado por algunas situaciones malucas, y si alguna vez tienes que perdonar a alguien de tal vez una verdadera injusticia que esta persona hizo contra ti, sabemos que es realmente costoso ese perdón. Sabemos que nos cuesta, sabemos que no es fácil perdonar, porque tenemos que elegir absorber ese dolor de la justicia, ¿en lugar de qué? En lugar de redirigirlo a la persona que sí se lo merece, que sí merece pagar, que sí merece que le pongan mano dura. Pero cuando nosotros absorbemos ese dolor y cuando decidimos perdonar, sentimos que estamos matando una parte de nosotros mismos. Y sentimos que algo de nosotros mismos se cae, se derrumba. Y es un costo muy grande. Y perdonar significa entonces que absorbemos en nosotros el dolor causado por otra persona, por el pecado de otra persona. Hay un ejemplo más que quisiera darles en este punto. Ya tengo un pedacito de tiempo. Y es que tal vez en el trabajo o tal vez me pasa, a mí me gusta jugar fútbol y puedo jugar, gracias a Dios, a veces cada 8 días. Y jugando fútbol o trabajando, en el trabajo, vamos a centrarnos un poco en el trabajo. En el trabajo hay personas que trabajan mucho y el jefe dice, este es buen elemento para trabajar. Pero hay otro que no hace nada y igual gana lo mismo, ¿cierto? Pero ¿por qué no lo sacan? Porque esta persona está haciendo lo de sin importarle que le vayan a pagar lo mismo. Y en el tema del fútbol, cuando hay un equipo jugando fútbol y pierden el balón, todos tienen que unirse para recuperar nuevamente ese balón. Pero si hay uno que no está animado para correr, hay otro que tiene que hacer doble esfuerzo para recuperar ese balón. Entonces es de esta forma en la que se siente. Se siente uno que si uno no hace ese esfuerzo, la otra persona no va a poder seguir, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Perdonar significa que absorbemos ese dolor, que cogemos todo ese trabajo que hay que hacer o todos esos kilómetros que hay que correr, lo cogemos y lo absorbemos para nosotros mismos. Todo ese dolor causado por el pecado de otra persona y todos esos dolores causados por el pecado de todos nosotros los absorbió Jesús en la cruz. Jesús es que
Y podemos entender con todo este sacrificio que Jesús es Dios. Y Él absorbió el dolor de nuestro pecado y recibió la ira que nos tocaba asumir. ¿A quiénes? A nosotros. Y vemos que no es color de rosa lo que pasó Jesús, que no fue agradable lo que hicieron pasar a Él, las humillaciones, la flagelación. No fue muy bonito todo eso. Y no quisiéramos nosotros pasar por eso, ¿o sí? Ni siquiera que hable el mal de nosotros, no queremos. Pero vean todo lo que pasó Jesús por cada uno de nosotros. Justo antes de morir, nos dice Mateo en el versículo 46 del capítulo 27. ¿Nos lo puedes compartir nuevamente, Sonia, por favor? 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso quería decir que, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús había sido abandonado por Dios ¿en lugar de quién? En mi lugar, en nuestro lugar. Lo que empezó en Getsemaní se había completado ya aquí en la cruz. Se había completado. Entonces, en el Evangelio de Lucas nos dice que lo que dijo en realidad fue: consumado es, está terminado. La deuda está cancelada. Nos dio ese paz y salvo. Y era el único que podía hacerlo. Mateo 27, versículo 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esa cortina del templo tenía 4 pulgadas de grosor. Yo no sé, los estudiosos, los que saben de pulgadas y medidas, es algo grueso. 4 pulgadas de grosor, tejida con 72 cordones azules, rojos y morados. El telón sellaba a la gente de presencia de Dios. Se llamaba el paroquet, que significa literalmente apagado, porque eso es lo que hacía esa cortina. Eso es lo que hacía esa cortina, separaba a las personas de la presencia de Dios. Cerraba la presencia de Dios para todos. Y estaban todos bajo amenaza de muerte, si no hubiera sido por Jesucristo que pagó por nosotros. Pero de repente, mientras Jesús está muriendo, esa cortina, cuando Jesús muere, esa cortina de 4 pulgadas de grosor, el paroquet se divide en 2, se rasga de arriba hacia abajo, mostrando que a través de la muerte de Jesús, del desgarro de su cuerpo, la presencia de Dios estaba ahora abierta para cada uno de nosotros. Entonces Jesús estaba maldito por nuestro pecado. Él fue humillado en mi lugar. Y repita conmigo eso ahí, tal vez en voz baja o en su mente si lo desea. Él fue humillado en mi lugar, acusado en mi lugar, condenado en mi lugar, profanado en mi lugar, golpeado, abandonado y asesinado en mi lugar. Él estaba listo para morir y acabó con ese grito. Y ahora está ¿en dónde? Nuestro Señor Jesucristo ahora ¿dónde está? Está sentado en lo más alto. Está exaltado allí a la derecha del Padre. Gracias a Dios por darnos ese Salvador a cada uno de nosotros. Lo que Jesús dijo antes de morir fue lo contrario de lo que dijeron todos los demás líderes religiosos que también hemos escuchado de ellos, como son Buda, como son este hombre que estábamos leyendo ahorita, Gandhi. Muchos otros dijeron palabras como estas. En el ejemplo que tengo acá, Buda, en las últimas palabras que él dijo, esfuérzate sin cesar. En cambio Jesús dice, yo hice el esfuerzo por ti.
Yo hice todo esto por ti. Entonces, ya para terminar, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo gratuito que todos tenemos acceso a Él. Todos los que depositamos la confianza en Jesús tenemos acceso a ese regalo gratuito de la salvación. Y Juan 3:16 lo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto era lo que le estaba diciendo a todos. El Evangelio en 4 palabras: Jesús en mi lugar. Jesús no murió solo por nosotros, murió en nuestro lugar. Nosotros somos los que deberíamos haber sufrido todas esas cosas que Él sufrió, pero Él tomó nuestro lugar. Y sabemos y tenemos presente que no todo el mundo lo ve igual. No todo el mundo ve igual este sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y Mateo nos presenta 4 personajes en esta historia que nos dan vislumbres de posibles formas en las que respondemos hoy en día a Jesús por este sacrificio que hizo. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Padre, gracias por darnos este tiempo en esta mañana, esta primera parte del mensaje, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes y nos guíes también y nos limpies de todo pecado para algún día poder verte a ti cara a cara, Señor Jesucristo. Gracias por este espacio, gracias por amarnos y por cubrirnos con tu gracia. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.